Abren por primera vez la bóveda del fin del mundo en la isla de Svalbard, y es que la guerra de Siria ha obligado a solicitar el primer retiro de semillas de la bóveda construida en el Ártico para proteger los suministros de alimentos del mundo. Y es que, como lo menciona este artículo publicado por el diario español La Voz de Galicia, esta bóveda del fin del mundo, para aquellos que no la conocen, es un banco de semillas o una bóveda ubicada en el Ártico, en la isla de Svalbard, en el Ártico, propiedad de Dinamarca. Está ubicada allí para proteger suministros de alimentos del mundo en caso de una guerra y mantener allí un banco de semillas que pueda servir de reserva para gestar alimentos en caso de una guerra mundial o de alguna crisis humanitaria global. Pero en este caso, a pesar de no ser global, vemos cómo está focalizada en el pueblo sirio, pero es masiva, a pesar de que no sea global como tal, ya que solamente hay unas pocas nacionalidades del Medio Oriente involucradas, pero aún así son seres humanos. La guerra de Siria ha obligado a solicitar la primera retirada de semillas de la bóveda Doomsdat en el Ártico, en la isla de Svalbard, construida en el archipiélago noruego de Svalbard. Tiene límite con Dinamarca, pero no es propiedad como tal de este país, sino de Noruega. Noruega mantiene su soberanía, está ubicada en el Ártico, en la región del Ártico. Esta bóveda del fin del mundo fue construida para proteger los suministros de alimentos en todo el mundo y alberga un total de 116.484 variedades de semillas. La bóveda global de semillas de Svalbard fue creada en el año 2008 por Noruega, a 1.300 kilómetros del círculo polar ártico, para proteger cultivos vitales para la humanidad, como el trigo o la cebada, contra posibles e hipotéticos desastres mundiales, como una guerra o una pandemia. Es decir, importantes insumos para la alimentación humana, como el trigo o la cebada, aquí son protegidos en la isla de Svalbard, en la bóveda global de semillas de Svalbard, propiedad de Noruega, ubicada en el círculo polar ártico, o más específicamente a 1.300 kilómetros de él. Desde los lugares del mundo, desde todos los lugares del mundo, cajas con semillas son enviadas allí para un almacenamiento seguro a largo plazo en las bóvedas permafrost y de roca, frías y secas, que asegura que las muestras de semillas permanezcan congeladas. Muchos países envían aquí semillas para protegerlas en caso de una crisis mundial. En Alepo, Siria, el Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas tenía un valioso banco de semillas con más de 135.000 variedades de trigo, cebada, haba, lentejas y garbanzo. El personal tuvo que salir de Siria por la situación cada vez más complicada en Alepo, dejando atrás el centro y su inventario de fundamental importancia, según informa la cadena CNN. Debido a la guerra, esas personas tuvieron que huir de ahí y dejar allí este banco de semillas, pero por esta razón muchas semillas tuvieron que ser extraídas y sacadas por primera vez de este banco. Primera vez que se extraen semillas de este banco, que es más a largo plazo, pero la urgencia y la inmediatez obligan a que, por la emergencia de la crisis humanitaria que hay en Siria por la guerra civil que ya lleva 3 años en ese país, se tengan que extraer semillas para alimentar a los refugiados, a los migrantes, a los desplazados internos y externos de Siria. 3 años después de salir de Siria, como la situación del país sigue siendo completamente inestable por la guerra civil, los científicos necesitan las semillas de Noruega para poder plantarlas y regenerarlas en otros centros de Líbano y Marruecos, países limítrofes con Siria. De forma que el Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas ha pedido que les sean devueltas algunas muestras de semillas, que serán las primeras que sean retiradas de la instalación de Svalbard desde su creación. Es que es una buena estrategia a nivel geopolítico, para que, aprovechando la cercanía geográfica de países como el Líbano y Marruecos, cerca de Siria, los desplazados externos de Siria tengan que recurrir al Líbano y a Marruecos, dirigirse a esos territorios para poder verse suministrados con estas semillas tan importantes para su alimentación. Pero también sería importante y sería una buena estrategia, mencionando primero que la bóveda de Svalbard solo puede ser abierta en caso de un acontecimiento catastrófico, como inundación o sequía que amenace a un cultivo con la extensión. Pero aquí la crisis en Siria obliga a abrirla, a pesar de que esto no sea un acontecimiento de una inundación, una sequía o un desastre natural. Pero como lo venía mencionando, una buena estrategia sería que se destinara parte de estas semillas, o un porcentaje de las semillas de este banco
de Svalbard, banco o bóveda de semillas, destinarlas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la ACNUR, para que también puedan donar un 15% al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que se ha visto, digamos, en escasez o en insuficiencia de recursos para compensar la alta demanda de alimentos por parte de los refugiados sirios, que cada vez crecen más y más, son más los refugiados, los desplazados de Siria. Entonces la ONU tiene que, a través de su Programa Mundial de Alimentos, proveerles de más alimentos, pero hay una insuficiencia. Sería una buena idea que se enviara una buena parte de estas semillas a la ACNUR para que lo suministre en los campamentos que ésta establece en los países a donde se dirigen los sirios para refugiarse, y también donarlas un 15% aproximadamente del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para que las distribuya a lo largo de todos los países de la Unión Europea donde hay sirios refugiados, y que las suministren también a sedes de la ACNUR, y de esa forma puedan aumentar su reserva y también su oferta de productos, o mejor dicho, de alimentos, y que el programa sea más eficiente para atender la crisis humanitaria de emergencia que viven los sirios.